200 operadores de la Organización Jalisco, atrapados en la sierra y en la zona metropolitana de Guadalajara. Un convoy de 15 vehículos reforzados tipo monstruo, listo para sacarlos a todos de Jalisco antes de que cayera la noche del viernes. Y en medio de esa operación de rescate masiva, los escoltas del hombre que ahora intenta ocupar el trono que dejó el Mencho, tomaron la peor decisión de su vida. Lo que te voy a contar hoy no es solo un incidente más en la estadística del conflicto contra el crimen. Es la autopsia de cómo la Organización Jalisco intentó su movimiento más desesperado desde que perdió a su líder histórico, y cómo Omar García Harfuch desmanteló esa operación en 25 minutos, con una precisión que ya quisieran muchos ejércitos del mundo. La tarde del viernes 27 de enero de 2026 comenzó, como muchas otras en los cerros entre Tapalpa y Mascota, caminos de terracería, polvo y el ruido del viento entre los árboles. Pero debajo de esa aparente calma, algo se estaba cocinando. Inteligencia Federal llevaba horas monitoreando un rancho en los límites de esas dos zonas, donde los escoltas del hombre conocido como el Jardinero coordinaban lo que ellos creían que sería el golpe de mano que salvaría a la organización de su peor crisis interna en décadas. Si quieres entender por qué esto importa tanto, primero necesitas saber quién es el Jardinero y qué estaba intentando hacer. Cuando el Mencho cayó, la Organización Jalisco no desapareció de la noche a la mañana. Nunca funciona así. Una estructura criminal de ese tamaño tiene capas, tiene mandos intermedios, tiene gente que lleva años esperando su turno. El Jardinero era uno de esos hombres. No era el nombre más conocido en las noticias. No tenía el perfil mediático del Mencho ni la historia oscura de otros líderes. Era más bien el tipo que prefería operar en silencio, coordinando movimientos logísticos, manteniendo vivas las rutas, asegurándose de que el dinero siguiera fluyendo, aunque la cabeza de la organización ya no estuviera. En la jerarquía que quedó después de los últimos operativos, su rol se volvió crítico. Era el hombre que intentaba mantener cohesionada una estructura que se estaba desmoronando desde adentro, y ahí radicaba su problema más grave. Durante las semanas anteriores, los operativos de la Secretaría de Seguridad habían golpeado al grupo en Jalisco de una forma que no tenía precedente reciente. Detenciones, aseguramientos, confrontaciones en distintos puntos de la sierra y de la zona metropolitana de Guadalajara. El resultado de todo eso era una realidad operativa catastrófica para la organización. 200 de sus hombres habían quedado dispersos, atrapados en diferentes posiciones, sin capacidad de moverse solos, sin salida clara, esperando instrucciones. 200 hombres equipados que si caían en manos federales representaban no solo la pérdida de fuerza operativa, sino también una cantidad enorme de información que podía comprometer a toda la red. Dejarlos abandonados no era una opción. Sacarlos era la única salida. Y el Jardinero tomó la decisión de hacerlo todo de golpe. El plan era ambicioso, era costoso y sobre todo, era visible. 15 vehículos reforzados tipo monstruo, 2 camionetas de mando y un helicóptero modificado. Ese convoy era más grande que algunas operaciones en zonas de conflicto real. Los escoltas del Jardinero, alrededor de 30 hombres con equipo pesado, coordinaban el movimiento desde el rancho en Tapalpa. La idea era activar el convoy, recoger a los 200 en diferentes puntos de extracción y cruzar hacia Colima o Michoacán, antes de que los federales pudieran reaccionar en papel. La lógica era comprensible. En la realidad había un problema enorme que el Jardinero no calculó correctamente. Los drones térmicos ya estaban encima del rancho mucho antes de que el convoy empezara a moverse. Eso es lo que cambia todo en esta historia. No fue una filtración, no fue un informante quemado a último momento. Fue tecnología de inteligencia que durante días había estado monitoreando la actividad en esa zona, registrando patrones de movimiento, contando vehículos, analizando firmas de calor en tiempo real. Cuando los escoltas del Jardinero empezaron a preparar el convoy, a cargar los vehículos, a establecer comunicaciones entre los diferentes puntos de extracción, los analistas en el Centro de Mando Federal ya tenían un mapa completo de lo que estaba a punto de suceder. No estaban reaccionando, estaban esperando. Omar García Harfuch no improvisa. Eso lo saben bien quienes han seguido su trabajo desde que asumió la Secretaría de Seguridad. Cada operativo que lleva su firma tiene una lógica de anticipación, que va mucho más allá de responder al crimen cuando ya ocurrió.
Lo que viste la tarde del viernes 27 de enero fue exactamente eso. Una operación diseñada con días de anticipación esperando el momento exacto en que la organización mostrara sus cartas. Y el jardinero las mostró todas juntas. A las 15 horas en punto, Harfuch activó el operativo sin anuncios, sin ruido mediático previo, sin la más mínima señal de que algo se estaba moviendo del lado federal. Desde bases temporales distribuidas estratégicamente en la región, 2 formaciones de helicópteros Black Hawk salieron con la nariz inclinada hacia el objetivo, volando bajo, pegados a la copa de los árboles, para reducir al mínimo el tiempo en que los vigías de la organización pudieran detectarlos y comunicar la alerta. En tierra, convoyes tácticos de la Guardia Nacional y fuerzas especiales del Ejército cerraron en simultáneo la carretera principal y cada una de las cañadas laterales que podían servir como ruta de escape. No hubo un solo camino de salida que no estuviera bloqueado antes de que el convoy del jardinero llegara a la vía principal. Quiero que te quedes con esta imagen porque dice mucho sobre cómo funciona esta clase de operativo. No es solo fuerza bruta, es geometría. Es cerrar todos los ángulos posibles antes de que el objetivo entienda que está rodeado. Los escoltas del jardinero creían que tenían el control del terreno porque conocían esas cañadas mejor que nadie. Lo que no sabían era que los drones térmicos habían mapeado cada camino alterno durante días. Cada vereda, cada paso entre cerros, cada ruta secundaria que un conductor experimentado podría intentar usar para salir. Cuando el convoy apareció en la vía, no había nada que hacer, excepto una cosa: confrontar. Y confrontaron. No voy a romantizar lo que pasó. Los escoltas del jardinero eran hombres equipados que en ese momento eligieron la confrontación sobre la rendición. Iniciaron el intercambio con equipos automáticos y dispositivos, chocando vehículos contra unidades federales para intentar abrirse paso. Desde arriba, los helicópteros de respuesta táctica neutralizaron motores y blindaje de los vehículos del convoy. 2 vehículos quedaron en llamas en cuestión de segundos. El helicóptero de la organización, el que supuestamente iba a coordinar las extracciones desde el aire, nunca llegó a despegar. Lo alcanzaron en tierra con respuesta de precisión antes de que encendiera los rotores y quedó destruido sobre el rancho. Lo que siguió durante los siguientes 25 minutos fue un intercambio táctico sostenido en una cañada que se llenó de humo negro y el olor a metal quemado. Fuerzas de élite del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales descendieron en rapel desde puntos elevados para cerrar el cerco por tierra. Los escoltas que intentaron retroceder hacia el cerro fueron alcanzados. Los que se quedaron en los vehículos quedaron expuestos cuando el blindaje empezó a ceder, y los que llegaron al punto en que ya no tenían recursos ni salida tomaron la única opción que les quedaba: tirarse al suelo con las manos en la nuca. Si estás viendo este video hasta aquí, es porque este tema te importa tanto como a mí. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Lo que viene ahora en el guión es donde la historia se pone más interesante todavía. Cuando el humo comenzó a disiparse y los agentes aseguraron el perímetro, lo que quedó sobre la carretera era una imagen que no se olvida fácil. Vehículos dañados, 2 de ellos todavía ardiendo, casquillos esparcidos por varios metros a la redonda, vidrios rotos, llantas reventadas y el silencio extraño que sigue siempre a un incidente de esa intensidad. El convoy que iba a sacar a 200 operadores de Jalisco terminó convertido en chatarra sobre una cañada entre Tapalpa y Mascota. El decomiso empezó de inmediato, y lo que salió de esos vehículos confirma que esto no era una operación improvisada, era una fuerza de tarea organizada con recursos que hablan de un nivel de financiamiento que muy pocos grupos en el país pueden sostener después de los golpes que la organización Jalisco recibió en las últimas semanas. De los vehículos que quedaron en condiciones de ser registrados, los peritos recuperaron equipos de largo alcance tipo Barrett calibre 50. Si no conoces ese dispositivo, te digo que es un equipo de precisión capaz de neutralizar blindaje vehicular a distancias que hacen que la mayoría de los chalecos tácticos sean insuficientes. No es el equipo que llevas si vas a una operación de rutina. Es el equipo que llevas cuando planeas sostenerte contra fuerzas con vehículos protegidos durante un tiempo prolongado. Junto a esos equipos, una cantidad significativa de dispositivos tipo AR y AK, lanzadores, unidades de fragmentación y suministros en cantidades que los agentes describieron como suficientes para sostener un conflicto de horas. También aseguraron 23 chalecos tácticos con placas balísticas de nivel 3,
visores nocturnos de última generación y equipos de comunicación encriptada. Pero lo que más llamó la atención de los analistas de inteligencia no fue el equipamiento, fue el dinero. En 2 maletas recuperadas de las camionetas de mando encontraron fajos de dólares americanos. No pesos, dólares. El monto no es lo más relevante aquí, sino lo que representaba ese dinero. Era el pago operativo para la misión de rescate, el presupuesto que el jardinero había asignado para mover a 200 hombres de Jalisco a otro estado en un solo día. Eso dice algo sobre el tamaño de la operación que se estaba intentando, y dice algo sobre cuánto dinero sigue moviéndose dentro de la organización, incluso después de todo lo que ha perdido. Los celulares encriptados fueron lo siguiente, y aquí es donde la historia da un giro que va más allá del incidente en la cañada. Cuando los peritos informáticos de la Agencia de Investigación Criminal conectaron los dispositivos a los sistemas de extracción forense, los mensajes que encontraron eran directos, sin códigos, sin lenguaje velado. Uno de los mensajes en los grupos de coordinación decía exactamente esto: sacar a los 200 antes de que Harf encuentre. Esa frase sola confirma 2 cosas. Primera, la organización sabía que el tiempo se acababa para esos hombres atrapados en Jalisco. Segunda, sabían perfectamente quién los estaba cazando, y tenían miedo de lo que ese nombre significa en términos operativos. Pero los mensajes no terminaban ahí. En uno de los celulares de los mandos capturados, los analistas encontraron una conversación que fue directamente al escritorio de Harf. No era una conversación con otro operador de la organización, era una conversación con un número que en los contactos aparecía guardado con un cargo, no con un nombre. El cargo correspondía a una función de coordinación en seguridad regional, una función que en papel implica trabajar en contra del crimen organizado, no coordinar con él. No voy a adelantar lo que esa información significó en términos de investigación interna, porque ese proceso está activo, y hacerlo sería irresponsable. Lo que sí puedo decirte es que Harfuch dio la misma instrucción que da siempre cuando aparece este tipo de evidencia: aislar el dispositivo, no contaminarlo, llevarlo directamente al equipo de análisis forense antes de que cualquier información pueda ser comprometida. La cadena de custodia en estos casos no es un tecnicismo burocrático, es lo que determina si esa información puede usarse para llegar más arriba, o si se pierde en el proceso. Y luego estaba el dato del GPS. El historial de ubicaciones de uno de los celulares mostraba movimientos de los últimos días, rutas entre Tapalpa, la zona metropolitana de Guadalajara y algo más que no encajaba con el perfil operativo del rancho. Había una coordenada repetida en el Estado de México, no en una zona de operaciones de la organización, no en un rancho clandestino, sino en una zona residencial que no aparece en ninguna investigación pública relacionada con el grupo. Ese dato está ahora en manos de los equipos de inteligencia que trabajan directamente con Harf. Las implicaciones de lo que ese historial de GPS puede revelar son el siguiente capítulo de esta historia. Uno que todavía no está cerrado. Pero regreso al cerro porque hay algo que pasó durante el aseguramiento que no va a aparecer en el comunicado oficial y que para mí es la parte más humana de todo lo que ocurrió ese viernes. Cuando los agentes comenzaron a revisar los vehículos asegurados y a procesar a los detenidos, uno de los operadores del equipo táctico se encontró con algo dentro de uno de los vehículos que no figuraba en ningún inventario de decomiso. Era una fotografía pequeña, impresa en papel regular, ya doblada, y con marcas de que había sido guardada y sacada muchas veces. En la foto había una mujer de mediana edad y 2 niños pequeños. En la parte de atrás, escrita con pluma azul, una dirección en Guadalajara y una fecha que correspondía al mes anterior. La encontró en el bolsillo de la chaqueta de uno de los escoltas caídos. Ese hombre no era un estratega de la organización, no era un mando con poder de decisión. Era alguien que guardó una foto de su familia antes de subirse a un vehículo en una operación de la que probablemente sabía que no había garantías de regresar. Eso no lo absuelve de nada, pero me hace pensar en las capas de esta historia que no caben en los números del decomiso. ¿Cuántos de esos 30 escoltas llegaron ahí por convicción? ¿Y cuántos llegaron porque en algún punto de su vida no vieron ninguna otra salida? No te cuento esto para generar lástima por alguien que eligió estar del lado del crimen. Te lo cuento porque entender esas capas es lo que separa un análisis real de lo que pasa en México de un simple recuento de pérdidas y equipos asegurados.
El problema tiene raíces que van mucho más profundo que 30 escoltas en una cañada de Jalisco. Y seguirá teniendo esas raíces, mientras las condiciones que producen ese tipo de reclutamiento no cambien. Si te interesa este tipo de análisis que va más allá del titular, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, y déjame en los comentarios qué opinas de lo que te acabo de contar. Tu perspectiva importa de verdad, y leer lo que piensan los que están del otro lado de la pantalla es parte de lo que define hacia dónde va este canal. Ahora regresemos a la foto grande, porque lo que pasó después del incidente en Tapalpa no fue una celebración, fue trabajo. Los 200 operadores que el jardinero intentaba sacar de Jalisco seguían dispersos. El convoy fracasó, pero los hombres atrapados en la sierra y en puntos de la zona metropolitana de Guadalajara seguían ahí. Y sin el operativo de extracción coordinado, su capacidad de moverse se redujo drásticamente. Los equipos de inteligencia que analizaron los celulares decomisados comenzaron a cruzar los datos de ubicación con los registros de movimiento de los últimos días para tratar de identificar los puntos donde esos hombres estaban concentrados. Eso es lo que Harf llama el efecto multiplicador de un operativo bien ejecutado. No es solo lo que detienes el día del incidente, es lo que abres en términos de información para los días siguientes. Los celulares decomisados, los mensajes encriptados, el historial de GPS, la lista de contactos de los mandos capturados. Todo eso se convierte en el mapa de trabajo para la siguiente semana de operaciones. Y el jardinero lo sabe, porque si algo distingue a los mandos que sobreviven más tiempo en estructuras como esta, es precisamente entender cómo funciona la inteligencia federal después de un golpe de esta magnitud. Sabe que cada dispositivo que quedó en manos de los agentes es una ventana abierta hacia su red. Sabe que en las próximas horas y días, los analistas van a estar trabajando para conectar cada número de teléfono, cada transferencia, cada coordenada GPS con personas reales que todavía están activas en la estructura. Lo que no sabe con certeza es hasta dónde llega esa información. Y esa incertidumbre es, en términos de inteligencia, una de las herramientas más poderosas que tiene el lado federal en este momento. La organización Jalisco perdió el viernes 27 de enero, algo que va más allá de 30 escoltas y 15 vehículos. Perdió su intento de reorganización táctica más ambicioso desde la caída del Mencho. El plan de extraer a 200 hombres de Jalisco en un solo movimiento era, en su lógica interna, la forma de mantener viva la capacidad operativa del grupo en el estado. Con esos 200 dispersos, sin posibilidad de extraerlos de golpe, la organización en Jalisco queda fragmentada en un nivel que hace muy difícil operar con la coordinación que una estructura criminal de ese tamaño necesita para funcionar. Pero seré directo contigo porque te lo mereces. La organización no cayó en esa cañada entre Tapalpa y Mascota. La Hidra perdió varias cabezas en los últimos meses. Perdió a su fundador, perdió líneas de mando, perdió zonas de control que tardó años en construir. Pero tiene dinero, tiene contactos, tiene estructuras en otros estados que no han sido tocadas con la misma intensidad que Jalisco. Y mientras esas fuentes de financiamiento y esas redes sigan activas, el cuerpo de la organización seguirá moviéndose, adaptándose, buscando la forma de regenerarse. La pregunta que los analistas se están haciendo ahora mismo no es si la organización va a intentar reorganizarse. Eso es inevitable. La pregunta es, ¿quién va a ocupar el espacio que el jardinero pierde con este golpe? Porque en la historia de los grupos criminales mexicanos, cada vez que una figura de mando queda expuesta o debilitada, hay alguien abajo en la jerarquía que lleva tiempo esperando ese momento. El sustituto no llega con nombre nuevo y estrategia diferente, llega con la misma lógica, los mismos métodos, y generalmente con más intensidad, porque tiene que demostrar su lugar en la estructura. Eso es lo que hace que la información en esos celulares decomisados sea tan crítica. Si los analistas pueden identificar quién ocupa los siguientes niveles de la jerarquía del jardinero antes de que ese proceso de sustitución se consolide, tienen una ventana de tiempo limitada para seguir actuando antes de que la estructura se cierre sobre sí misma y empiece de nuevo. Hay una última cosa que quiero que te quedes pensando cuando termines de ver este video. El operativo del viernes 27 de enero no comenzó el viernes 27 de enero. Comenzó días antes con drones que volaban sobre ranchos en la Sierra de Jalisco, registrando firmas térmicas. Comenzó con analistas que pasaron horas conectando patrones de movimiento,
cruzando datos de comunicación interceptada, construyendo el panorama completo de lo que el jardinero estaba planeando, antes de que él mismo supiera que ya estaban encima de él. El incidente duró 25 minutos. El trabajo de inteligencia que lo hizo posible llevó semanas. Eso es lo que no se cuenta en el parte oficial. Que detrás de cada operativo exitoso hay un trabajo silencioso y sistemático, que no tiene cámaras, no tiene cobertura en tiempo real, no genera el tipo de imagen que se viraliza en redes. Es trabajo técnico, paciente, muchas veces sin resultado inmediato visible. Y es ese trabajo el que determina si el día del operativo las cosas salen como salieron en esa cañada, o si el convoy logra cruzar hacia Colima con 200 hombres adentro. La victoria táctica del viernes fue real, fue contundente y fue necesaria. Pero el conflicto estratégico en Jalisco sigue en curso. Los 200 hombres de la organización que seguían dispersos en la sierra y en la zona metropolitana después del incidente, no desaparecieron por arte de magia cuando el convoy quedó destruido. Están ahí, esperando instrucciones de una cabeza de mando que acaba de sufrir su golpe más serio en meses. Y en ese lapso entre la desorientación de la organización y su siguiente movimiento de reorganización, el tiempo es el activo más valioso que tiene el lado federal. Harf lo sabe, y por eso la pantalla en el cuarto de guerra no se apagó cuando terminó el humo en la cañada. Lo que nadie está dimensionando correctamente en el análisis público de este operativo es lo que significa en términos de moral interna para la organización. Una estructura criminal de ese tamaño no solo se sostiene con dinero y equipo, se sostiene con la percepción de que sus mandos tienen el control, de que hay alguien arriba que sabe lo que está haciendo y que puede sacar a los suyos cuando las cosas se complican. El jardinero intentó exactamente eso, demostrar que todavía era capaz de mover piezas en un tablero que se le estaba cayendo, y fracasó de la forma más visible posible. Eso tiene un costo que no se mide en vehículos quemados. Los 200 hombres atrapados en la sierra y en Guadalajara que el convoy iba a rescatar ahora, están en una posición mucho más difícil que antes del viernes. Sin el operativo de extracción, sin comunicación segura porque los celulares de los mandos del convoy cayeron en manos federales, y sin certeza de si algún contacto de su red sigue siendo confiable o ya fue comprometido. Esa incertidumbre los paraliza. Y un hombre equipado que no puede moverse, que no sabe a quién llamar, que no tiene instrucciones claras, es un hombre que en algún momento va a tomar una decisión desesperada o va a buscar una salida que no pase por seguir esperando órdenes que ya no van a llegar. La geografía entre Tapalpa y Mascota no es un dato menor en esta historia. Esa zona de la Sierra Jalisciense es exactamente el tipo de terreno donde los grupos han operado durante décadas con relativa comodidad. Caminos estrechos, vegetación densa, accesos limitados que hacen que cualquier operativo terrestre convencional sea lento y predecible. La organización conoce esos cerros mejor que la mayoría de las fuerzas estatales que históricamente han intentado entrar. Lo que cambió en los últimos años, y lo que el jardinero no calculó bien, es que ese conocimiento del terreno ya no es la ventaja que era antes, cuando el único ojo en el cielo era un helicóptero que se escuchaba desde kilómetros de distancia. Los drones térmicos de última generación que usó el operativo del viernes no son el mismo equipo que el ejército mexicano usaba hace 10 años. Son plataformas con capacidad de operar a alturas, donde son prácticamente indetectables desde el suelo, con sensores que distinguen la firma de calor de un motor encendido de la de un animal o una fogata, a distancias que hacen que el concepto de terreno protegido tenga que redefinirse por completo. La sierra que antes le daba ventaja a la organización, ahora es el entorno donde esa tecnología resulta más efectiva, porque no hay edificios ni infraestructura urbana que interfiera con la lectura térmica del suelo. Hay algo en el perfil del jardinero que vale la pena entender porque define la lógica de la operación que intentó. A diferencia de otros mandos que construyeron su posición desde la confrontación directa con rivales o con fuerzas del Estado, el jardinero llegó donde llegó siendo el hombre de la logística. Era el que resolvía problemas operativos, el que mantenía las rutas, el que sabía cómo mover dinero y personas sin que se cayera el sistema. Su fortaleza no era comandar un incidente, era exactamente lo contrario, evitarlos. Y eso hace que la decisión de armar un convoy de 15 vehículos para un rescate masivo sea, en su propio contexto, una señal de cuánta presión estaba sintiendo. Esa no era una decisión tomada desde la posición de alguien que cree tener el control.
Era la decisión de alguien que sentía que se le acababan las opciones. El helicóptero modificado que quedó destruido en tierra antes de despegar merece un párrafo aparte, porque es el elemento del decomiso que más dice sobre el nivel de ambición de la operación. Modificar un helicóptero para operaciones de extracción táctica no es algo que se hace en una semana. Requiere tiempo, dinero, personal con conocimientos técnicos específicos y acceso a partes que no se consiguen en cualquier lado. Que la organización tuviera ese recurso disponible y listo para el viernes indica que la operación de rescate llevaba semanas en planeación. No fue una reacción de pánico al ver que los 200 estaban atrapados. Fue un plan construido con anticipación, que el jardinero activó cuando ya no pudo esperar más. Los chalecos tácticos con placas balísticas de nivel 3 que se decomisaron en el operativo son otro dato que no es trivial. Ese nivel de protección está diseñado para resistir impactos de equipos de alto calibre. No es el equipo de un grupo que va a cobrar cuotas en un municipio. Es el equipo de una unidad que espera enfrentarse a fuerzas con recursos serios durante un tiempo prolongado. El hecho de que los escoltas del jardinero salieran con ese nivel de protección dice que sabían que el operativo de rescate podía terminar en confrontación con fuerzas federales, y que habían tomado la decisión de ir de todas formas. Eso no es ignorancia del riesgo, es una evaluación de que el costo de no intentarlo era mayor. Las fuerzas de élite que participaron en el operativo del viernes no son un recurso ilimitado que se puede activar todos los días en cualquier punto del país. Los grupos aeromóviles de fuerzas especiales tienen una capacidad de despliegue específica. Requieren logística de apoyo considerable, y su efectividad depende, en buena medida, de no desgastarlos en operaciones que no justifiquen ese nivel de respuesta. Que Harf tomara la decisión de usarlos para interceptar el convoy del jardinero indica que la inteligencia que llegó al centro de mando fue suficientemente sólida como para justificar ese despliegue. No se manda ese nivel de respuesta basándose en rumores o en información sin confirmar. Lo que llegó a la sala de crisis ese viernes era información verificada con múltiples fuentes. Mientras el operativo se desarrollaba en La Cañada, en la zona metropolitana de Guadalajara, había algo que no figuró en ningún parte oficial, pero que varias fuentes locales reportaron en las horas siguientes. Movimientos inusuales de vehículos en ciertos municipios del área metropolitana, bloqueos espontáneos en al menos 2 carreteras secundarias que duraron horas antes de disolverse sin que hubiera un incidente declarado. Esos movimientos son consistentes con lo que ocurre cuando una estructura del grupo detecta que algo salió mal en una operación y activa protocolos de dispersión rápida. Los 200 que estaban esperando el convoy probablemente recibieron la señal de que el rescate había fallado antes de que los medios publicaran la primera línea sobre el operativo. La reacción de otras estructuras que operan en Jalisco y en los estados fronterizos frente a lo que ocurrió el viernes es un factor que los analistas están observando con atención en este momento. Cuando una organización del tamaño de esta muestra esa clase de vulnerabilidad, los grupos que compiten con ella en el mismo territorio no se quedan estáticos. Los vacíos de poder en el mundo del crimen organizado no duran. Y Jalisco es un estado que por su posición geográfica, sus puertos y sus rutas hacia el norte, tiene un valor estratégico que ninguna organización criminal seria va a ignorar. Lo que pase en las próximas semanas en términos de incidentes en municipios que hasta ahora habían sido territorio relativamente estable de la organización, va a decir mucho sobre si ese proceso de disputa territorial ya comenzó. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este tipo de análisis no lo encuentras en cualquier lado. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Comparte este video con alguien que también quiera entender lo que de verdad está pasando en México, más allá del titular de 8 segundos. Y deja tu comentario ahí abajo. Cuéntame qué piensas, qué preguntas te quedaron, qué parte de la historia te parece más relevante. Cada comentario que dejas es la forma en que me dices que este trabajo vale la pena seguirlo haciendo, y te lo agradezco de verdad.